Quiera el Señor traer más personas a escuchar la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago para continuar con el estudio de esta carta. Como ustedes habrán comprobado, estamos con 3 libros de la Biblia en curso. Es decir, estamos estudiando los domingos por la tarde el libro de Job, el libro de la carta de Primera de Pedro, y yo había comenzado Santiago hace ya bastante tiempo, y entonces ahora vamos a volver a ver capítulo 1, versículo... Vamos a leer nuevamente el fragmento completo desde el 19 hasta el 27. Santiago capítulo 1, 19 al 27, leo para ustedes, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en el estudio. Amado Señor, gracias te damos porque tenemos la segunda oportunidad de reunirnos y congregarnos en este día, en este tu día, que queremos guardarlo para ti, en la comunión con los santos y en la meditación y el estudio de tu palabra. Señor, dispón nuestros corazones para que al meditar en estos textos podamos tomar del agua viva, podamos comer del pan de vida, podamos alimentarnos de tu palabra, de la leche espiritual no adulterada, para estar en comunión contigo, para recibir la instrucción, para crecer en nuestra relación contigo. Necesitamos tu auxilio, Señor. Socórrenos, levántanos, fortalécenos, avívanos, Señor. Obra en nosotros para que seamos discípulos verdaderos, que te seguimos con dedicación, con fidelidad, que ponemos de nuestro esfuerzo en las disciplinas espirituales, que luchamos y batallamos en esta lucha espiritual, en esta batalla de la fe, que deseamos crecer y dar pasos de avance en nuestra vida, porque somos conscientes, Señor, que si vamos más adelante, confiando en tu palabra, creciendo en fe y creciendo en obediencia, también, Señor, las bendiciones
que tú has prometido en tu palabra estarán con nosotros. Y anhelamos honrarte y poder ver el fruto de la obra de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este fragmento que yo he leído lo empezamos a estudiar hace un mes aproximadamente, y cuando comenzamos a estudiar dijimos que esta epístola de Santiago pone a prueba o testea la verdadera fe de los creyentes. Este era uno de los propósitos del autor al enviar esta carta a los hermanos, y que ellos pudieran tomarla, leerla, analizarla en su propia vida y pudieran ver pruebas de que son verdaderos creyentes. Una de esas circunstancias en las cuales el Señor saca a la luz lo que hay en nuestro corazón son las pruebas. Por eso comenzamos hablando de las pruebas y la manera en la que el creyente va a responder frente a las pruebas va a poner ciertamente en evidencia si estamos dispuestos a seguir a Cristo a pesar de las pruebas o las adversidades, o vamos a dejarle y va a ser una fe superficial, temporal. Dijimos que debemos esforzarnos en prepararnos con una vida fortalecida para que entonces las pruebas no nos tomen por sorpresa sin que hayamos madurado o hayamos sido perfeccionados. También hablamos, en segundo lugar, de las tentaciones. Y todo creyente enfrenta tentaciones, todo creyente sabe que en algún momento ha sido atraído o seducido por los deseos del corazón, ha pecado, ha ofendido al Señor y ha pasado por ese proceso quizás en numerosas oportunidades, quizás con algún pecado en particular o con varios, pero ha entendido también que Dios da, por la obra del Espíritu Santo y los recursos que tenemos en la palabra, las herramientas para vencer. Entonces, no culpamos a Dios por nuestras caídas o tropiezos en el pecado, porque Dios es bueno y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, sino que reconocemos que el tropiezo en el pecado es nuestra responsabilidad. Somos débiles, nuestra naturaleza está inclinada al mal, y como un pescadito seducido por esa lombriz no vemos el anzuelo que hay detrás, muchas veces mordemos y somos atrapados y engañados. Pero no es la vida del creyente una práctica constante de pecado, de dominio del pecado, sino más bien que tiene que haber superación, tiene que haber un vencer esos engaños de Satanás, descubrir cuáles son, fortalecernos en la fe, tomar las herramientas que Dios nos da en su palabra para que entonces podamos madurar. Y ciertamente algunos tropezarán con las pruebas y dejarán la fe y dejarán a Cristo, y otros tropezarán con las tentaciones y dejarán a Cristo porque elegirán el vivir en el pecado. El creyente ha de sobreponerse, aún con tropiezos y aún con debilidades, en el medio de las pruebas y en medio de las tentaciones, porque sabe que el Señor está obrando en su vida y necesita volver a Él en arrepentimiento y en fe y así seguirle. Por eso debemos entonces pensar si estamos dando pasos hacia la madurez o si nos evaluamos a nosotros mismos, seguimos igual que como estábamos antes. Seguimos igual que como estábamos hace 1 año, 2 años. Seguimos tropezando en los mismos pecados, seguimos siendo débiles cuando vienen las pruebas. Quiera el Señor ayudarnos. Para eso es que también Santiago provee la tercera evidencia, que es la manera en la que respondemos a la verdad revelada de la palabra de Dios. Y cuando estudiamos este fragmento hace un mes, empezamos con los primeros versículos 19 al 21, donde precisamente se enfoca en la recepción de la palabra, cómo el creyente recibe la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es sembrada en nuestro corazón, es plantada, como dice allí, y debe ser recibida
con un corazón que debe ser sumiso, es decir, que debe recibir la palabra con disposición a la obediencia. Debemos recibir la palabra con pureza, evitando que nuestra mente se disponga más bien a utilizar la palabra de una manera ilícita, como dijimos, con malicia, ¿verdad? Con pensamientos engañosos, como muchas veces nos puede pasar. En lugar de tomar la palabra y querer aplicarla a nuestra vida, pensar, eso le vendría bien a tal, porque no está obedeciendo. Pudiera ser cierto, pero muchas veces eso brota de un corazón que no es correcto delante del Señor. Debemos tomarlo con humildad, dispuestos a reconocer nuestra falta. Aquí dice el texto, mansedumbre. Entonces, meditamos en su momento, ¿estamos sumisos para ser corregidos? ¿Tenemos una actitud de pureza para recibir la palabra? ¿Y somos mansos o humildes? Si eso está pasando, entonces el momento de exponernos ante la palabra predicada, sea quien sea el hermano que la comparte, el siervo que Dios utiliza, el corazón del creyente está dispuesto a recibir la bendición de Dios, entendiendo que en tanto y en cuanto el mensajero de Dios sea fiel a la doctrina y a la enseñanza de la palabra, hay un mensaje de Dios para mí, hay alimento espiritual para mí como oveja del Señor, y necesito ese alimento. No vengo porque tengo que cumplir, no vengo porque, ya hay una reunión de la iglesia y no puedo faltar porque el pastor después me va a preguntar y me va a regañar. No, yo vengo, sí, venimos con luchas, venimos con cargas, quizás de la semana, venimos preocupados a veces por cosas que van a pasar mañana, pero tratamos de despejarnos de esas cosas porque es el momento en el cual la palabra va a ser sembrada. Oramos para que el Espíritu de Dios se mueva en medio nuestro y traiga fruto en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos, en la vida de los incrédulos también, para que haya salvación. Nos preguntamos, Señor, ¿qué me darás hoy? Como los niños, ¿verdad? Que a veces preguntan, ¿qué hay para comer hoy? Bueno, ¿qué me va a dar el Señor hoy? Y necesitamos tener esa disposición y esa reflexión, porque si no pasa a ser algo tan superficial y tan rutinario que no logramos entender que lo que estamos haciendo es alimentándonos. Estamos alimentándonos. Tenemos que digerir y tenemos que quizás como la vaca lo hace, ¿verdad? Rumiar, masticar eso a veces más de una vez. En su momento hablamos de cómo alguien demuestra que realmente tiene un corazón dispuesto para recibir la palabra. No recuerdo si fue que en algún mensaje o algo, pero lo que hemos dicho es lo siguiente. Muchas veces las personas tienen cierta fascinación, ¿verdad?, por algunos predicadores, y ciertamente son predicadores importantes o famosos, y es muy bonito escucharlos y hay una gran bendición en ellos. Pero ¿qué debemos pensar cuando alguien tiene un corazón para escuchar a los grandes predicadores, ¿verdad?, a los MacArthur, a los Washer y todo, pero no recuerda de qué se habló el domingo aquí? O sea, hay gente que está dispuesta con sus oídos o su supuesta dedicación a la palabra, pero pareciera ser que hay otra cosa que le atrae más. Puede ser que sí, sea una muy buena exposición, pero es en la iglesia local donde se pone mucho a prueba las verdaderas fibras del cristianismo. ¿Estoy yo poniendo en práctica aquí? Porque Dios no me puso a mí en la iglesia de MacArthur ni en la de Paul Washer, me puso aquí en esta iglesia. Y porque los dones que operan aquí son los dones con los cuales Dios quiere ministrar y bendecir mi vida. Sí, ciertamente podemos recibir bendición de otros hermanos, no hay duda de eso. Pero muchas veces hay una distancia, una separación entre lo que pareciera ser que es bueno, importante y grande y lo trivial de la iglesia local, ¿no, hermanos? Eso no sería un corazón receptivo para la palabra. Es como si entonces en un hogar a los hijos dijeran, no, pero ya, papá, yo no le voy a hacer caso, yo solo al pastor en la iglesia. ¿Qué sentiría un padre
Si la esposa o un esposo, ¿verdad? Si llega el momento del devocional y qué pereza, no, yo escucho a MacArthur. No. Vamos a tener el momento de devoción familiar, vamos a tener nuestro tiempo de enseñanza de la iglesia. Y aún en cualquier conversación, cualquier hermano, ¿cómo reacciona usted frente a alguien que le quiere compartir algo de la palabra? Ciertamente muchas veces hay gente que quiere ponerse en posición de enseñanza y uno sabe que hay algo que no está del todo bien. Pero cuando hay alguien que comparte la palabra para edificación, entonces debemos recibirla de la manera correcta. Y nosotros tenemos escuela dominical en la mañana, sermón matutino, sermón vespertino. Los hermanos miembros incluso tenemos la cena del Señor y el salmo de la reunión de oración. Tenemos mucho para meditar en la palabra. Y a veces pasa, no sé si a usted le ha pasado, que a mí me ha pasado de buscar un sermón de antes para ver algo, una idea de dónde iba y todo, y lo vuelvo a escuchar y vuelve a tocar mi corazón eso, aunque quizás hasta yo mismo lo prediqué, pero algo de la palabra vuelve a tocar mi corazón y yo digo, el Señor nos dio eso. Entonces, si el Señor nos da ese alimento, nosotros debemos ser sensibles para sacarle todos los nutrientes y tener provecho en lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué sienten las madres cuando ven el plato de los hijos después del almuerzo y ven que no comieron todo? Que sacaron aquí un poquito, sacaron ¿verdad?, el picadillo otro poquito, no comieron toda la carne y tampoco comieron las verduras. Y uno dice, no se está alimentando bien, no se está nutriendo bien. Entonces necesitamos tener esa disposición. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel volvió del cautiverio, cómo Dios utilizó grandemente a dos hombres, dos siervos? Primeramente a Nehemías, que fue aquel que volvió y trabajó arduamente en la reconstrucción. En segundo lugar, a Esdras. Y hay un pasaje de la Escritura que es muy bonito y quisiera que lo leamos, por lo menos algunos versículos, que es Nehemías capítulo 8. Para que veamos lo que pasa allí cuando ellos ponen especial atención a la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8, vamos a leer primeramente versículos 1 al 3. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Escuchen eso, qué interesante. Niños que están aquí, todos los que pueden entender, ¿pueden ustedes entender lo que aquí se está diciendo? Quizás no puedan entender absolutamente todo el sermón, pero algo pueden entender. Y qué alegría tan grande para un padre cuando pregunta en el almuerzo, ¿qué aprendieron hoy en el sermón? ¿Qué aprendieron? Y los niños empiezan a decir lo que escucharon y recuerdan. Bueno, aquí estaba todo el pueblo reunido en la plaza y estaba el escriba, este hombre dedicado a la enseñanza de la ley, leyendo la ley. Y vean lo que dice versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Esto es lo que debe llevarnos la sana teología, a una mejor comprensión de quién es Dios y a adorarle. Y versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley
de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y esta es la base de la enseñanza, tratar de leer la palabra de Dios y poner el sentido para que se pueda entender el mensaje de Dios. Quiera Dios obrar en nosotros esta disposición. Pero no nos podemos detener ahí, porque si nos detenemos ahí, tan solo es una parte o la mitad del proceso completo de aprendizaje en el cual el Señor nos lleva. Por eso dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Debemos ser hacedores y no tan solamente oidores. No solamente oyentes. ¿Vieron cuando alguien va a tomar un curso y dice, no, yo solamente estoy de oyente? Entonces el profesor no le puede tomar ningún examen, no va a ser evaluado, no importa si sabe o no sabe, no importa si aplica o no aplica. Bueno, puede esa persona sentirse quizás un poco más relajado porque puede satisfacer su curiosidad y aquellas cosas que son un tanto más complicadas, si no las quiere estudiar, no las va a estudiar. Hay una separación entre la necesidad de poner a prueba su conocimiento. Y este puede ser el conflicto o el problema de alguien que viene a la iglesia y se expone tan solo como un oidor, tan solo como un oyente. Piensa que no va a rendir examen, piensa que no tiene que exponerse a la práctica de la palabra. Por eso la importancia está en ser hacedores. Como dijimos antes, la teología debe llevarnos a la práctica. Porque ciertamente toda práctica está basada en una teología. Muchas veces la persona ni siquiera sabe cuál es su teología, pero si usted ve su práctica, usted va a entender mucho de cómo es el Dios en el que cree. La fe debe llevarnos a las buenas obras, porque por eso dice Santiago más adelante, y vamos a entrar en todo ese debate, si realmente la fe está separada de las obras, o la fe verdadera conlleva obras. Bueno, entonces, aquellas personas que escuchan la palabra, pero no tienen la disposición de ponerla en práctica, es decir, no van a aplicar lo que la palabra dice, o quizás solo aquellas cosas que consideran beneficiosas, esas personas tristemente se están autoengañando. Se están engañando a sí mismos y debemos ser conscientes de esto. Hoy en día hay muchísimos autoengañados. Ahora hay muchos autoengañados por distintas razones. Tristemente hay algunos que están autoengañados porque han escuchado algo que es un engaño y han puesto en práctica algo que es engañoso. Es decir, esas personas no son malos oidores y son hacedores, pero son hacedores de una falsedad. Entonces, en otro sentido, también podemos decir que están engañados. Pero están aquellos que oyen la verdad, o que leen la palabra, o que se exponen a un sermón, pero no quieren llevarla a la práctica, o no se proponen, o no se disponen a llevarla a la práctica. Entonces esa persona está cometiendo un fraude a sí mismo, porque esa es la idea de hacerse trampa a sí mismo, de defraudarse. Cuando les damos a los niños ciertas instrucciones que no la obedecen, uno de los argumentos típicos es, no te oí. Yo no escuché. ¿Qué te dijo papá? ¿Qué te dijo? Yo no escuché. O a veces alguien dice, no lo sabía. Pero si lo para el inspector de tránsito después de que usted cruzó la luz roja, le dice, usted cruzó una luz roja. No lo sabía, disculpe, no sabía que estaba mal. Eso no es justificativo suficiente como para que usted sea eximido de pagar la multa. Nosotros tenemos que darnos cuenta que si oímos y no estamos
asimilando la palabra y no hay una disposición de hacer los cambios en nuestra propia vida, tristemente nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando vemos en estos textos, vemos que se habla, de modo ilustrativo, acerca de aquel hombre que se mira en un espejo. Su rostro, dice allí, su rostro natural. Algunos comentaristas hablan de que en la antigüedad los espejos eran muy diferentes a los que son ahora, que era una especie de bronce que necesitaban pulir y que realmente no se podían ver muy bien. Hoy yo veía una hermana que se estaba peinando en el vidrio del carro, ¿verdad? Y hay una especie de reflejo ahí. Entonces uno trata y puede verse y peinarse y ordenarse un poco. Bueno, aquí habla de un hombre que se considera a sí mismo, dice y se va y luego se olvida cómo era. Entonces nosotros tomamos esta ilustración y la pensamos en la práctica, ¿verdad? Podemos pensar, ¿para qué nos miramos en un espejo? Porque queremos ver cómo nos vemos. Pero la expectativa es si vemos algo incorrecto o inapropiado de acuerdo al estándar que tenemos, ¿verdad? De cómo debemos presentarnos, lo correcto sería hacer el cambio necesario. ¿Qué pasa si nos vemos despeinados? Uy, estoy todo despeinado y me voy y no me peino. Entonces, no estoy haciendo el ajuste que se supone que debería hacer. Tengo el conocimiento de mi defecto o de mi desarreglo o de mi desorden. Soy consciente de eso, pero no hago nada. Entonces, de algún modo podemos decir que esa acción de ir y ponerme frente al espejo fue realmente algo vano, porque el sentido de conocer qué era lo que estaba en mal en mí solo tenía utilidad en tanto y en cuanto se hiciera el cambio necesario. Entonces, es el peligro de ser despreocupados por nuestra condición espiritual. Cuando ustedes saben que las mujeres demoran más tiempo frente al espejo, ¿verdad? Toman ahí una porción más grande de tiempo porque tienen maquillaje, ¿verdad? Y todo el asunto les importa mucho a ellas. Yo estoy generalizando, quizás hay alguna hermana que no demore tanto, me perdonen, pero generalmente toman más tiempo, ¿verdad? Quieren verse bonitas y los hombres muchas veces sabemos que no hay arreglo, ¿verdad? Nos vemos ahí y enseguida, ¿verdad? Solucionamos o simplemente nos conformamos. A veces uno dice, uy, qué largo tengo el pelo y se va, ¿verdad? Esta semana me lo corto. Pasa una semana, ¿verdad? Y el otro día lo volvemos. La semana siguiente vemos que vuelve a estar largo. Una vez oí una ilustración de un pastor que dice que tenía el pelo largo y la esposa le pidió que le ayude limpiando el piso y le incomodaba el pelo, entonces agarró una prensita de esas de mujer, ¿verdad? Y se la puso así para que no se le caiga el pelo en los ojos y siguió limpiando y terminó eso y se fue a su tiempo de visita pastoral, porque ustedes, bueno, yo no uso prensitas, pero me imagino que uno se acostumbra, ¿verdad? Y ya no se da cuenta que la tiene o no la tiene. Y entonces el discípulo, ¿verdad? Dice que lo vio raro y no sabía si decirle o no decirle, pero pensó quizás está haciendo algo tiene algún problema con el pelo. Bueno, lo cierto fue que cuando llegó a la casa al finalizar el día, la esposa, ¿verdad? Le dijo qué hacía con eso en el pelo y él dice que sacó la conclusión de que lo habían visto aproximadamente 200 personas. Vean que esto, aunque parece gracioso, nos hace reflexionar en varias cosas. Mucha gente va a ver aquello que está mal en nosotros, pero no todos lo van a decir. Algunos no lo van a decir porque no se van a animar a hacerlo. Van a pensar que no le corresponde, ¿verdad? Quizás otros hasta puedan reírse de eso y mofarse de eso y más bien ser un motivo de burla, pero no lo van a decir para que más bien la burla continúe, porque hay maldad en el corazón y quieren que ese defecto continúe en el otro, no quieren ayudarle. Algunos por vergüenza
otros porque tienen temor de herir. Y si yo le digo, después se va a enojar conmigo. Entonces, nuestros defectos o pecados, que son en algunos aspectos visibles, no siempre van a ser claramente confrontados. Quizás las personas más cercanas, los que viven con nosotros, ¿verdad? O aquellos que velan por nuestro bienestar espiritual puedan decirnos, mi hermano, tal cosa o tal otra. Y es ahí donde una vez más se pone a prueba si esa disposición de recibir la palabra está atada a la disposición de practicar la palabra y poner la palabra por obra. Porque así es como debe ser la labor en la iglesia local de edificarnos unos a otros. Y si uno lleva esa situación, digamos, hasta el extremo, cuando alguien está rechazando la recepción de la palabra o la aplicación de la palabra, y llegamos a lo que entendemos en la iglesia como disciplina eclesiástica. Y tenemos que, en la misma experiencia triste de la iglesia, entender que esto llega por una falta de arrepentimiento y una falta de disposición a someterse a lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice cómo debemos conducirnos, cómo debemos relacionarnos, cómo debe ser nuestra vida, cómo debe ser nuestra conducta, cómo debe ser nuestro testimonio, cómo debe ser nuestro carácter. Y quizás todos, en alguna medida, sabemos que hay algunos aspectos de nuestra vida que deben mejorar. Y quizás los más allegados a nosotros puedan ser aquellos que nos marcan esas cosas. Y quiera Dios que las personas que velan por nosotros en lo espiritual también lo hagan con amor y con misericordia para ayudarnos a dar pasos de progreso en la vida cristiana, porque para eso estamos puestos en la iglesia como un cuerpo, como miembros unos de los otros, edificándonos en amor. Y así ver que vamos creciendo no solo en el conocimiento de Dios, sino en la práctica de la doctrina, y Dios es más glorificado en nosotros de manera individual, pero también de manera corporativa. Como iglesia, la iglesia va avanzando hacia la madurez. Por eso es tan importante que seamos hacedores de la palabra. Hay cientos de iglesias donde se quedan en la teoría, y es asistir a esas iglesias quizás para escuchar un sermón técnicamente muy bueno, pero donde no hay una operación del Espíritu de Dios en la comunión con los hermanos, en el trabajar en los corazones, en el crecer. A veces una frialdad que algunos van a decir, no hay. Sí, el sermón muy bueno quizás, pero está faltando algo allí. Está faltando la aplicación de esa palabra recibida a la vida de la iglesia, al edificarnos mutuamente. Por eso debemos empezar por la vida personal, porque muchas veces los tropiezos en la vida personal van a ser una barrera para relacionarnos con nuestros hermanos y para edificar a nuestros hermanos. Muchas veces el que está débil o el que está tropezando dice, ¿qué le voy a dar al otro si ni yo puedo con mí mismo? ¿Cómo voy a ayudar al otro? Y entonces hay desánimo. Pero tomamos la enseñanza de la palabra porque la promesa del Señor, y esa fue la oración, y confiamos que es real, y así sucede. Él nos santifica por su palabra. Vamos a su palabra porque su palabra nos limpia, porque nos hace más santo y porque tenemos en ella las herramientas y los instrumentos para crecer. Entonces, hermanos, cuando escuchamos la palabra, cuando recibimos la instrucción, cuando el Espíritu de Dios obra en nuestra vida marcándonos aquellas cosas que están mal, actuemos. No nos quedemos tan solamente siendo oidores. No seamos oidores olvidadizos, tenemos que ser oidores recordadores. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Ponerla por obra.
porque en esto hay una bienaventuranza. Vea, dice, este será bienaventurado en lo que hace. Ciertamente debe llegar la palabra a la aplicación para que venga la bendición del Señor, la bienaventuranza. Bienaventurados, doblemente feliz, aquel que escucha la palabra del Señor y la pone por obra y quiere seguir al Señor fielmente y quiere honrarle. Porque indudablemente esa persona va a dar pasos de crecimiento. Entonces, meditemos cuáles son esas cosas que el Señor nos ha venido hablando. ¿Cuáles son esas cosas en las que el Señor está, por su Santo Espíritu, tocando nuestra conciencia? A veces hay debilidades que se arrastran por mucho tiempo. A veces quizás no necesariamente es estar haciendo un pecado de comisión, algo que no deberíamos hacer. A veces es lo que falta hacer. Es aquello que se supone que Dios dice que debemos hacer y no tenemos la disposición para hacerlo. Entonces debemos mirar atentamente, y dice aquí el texto, en la ley de la libertad. ¿A qué se refiere esto? La perfecta ley, la ley de la libertad. ¿Es acaso otra ley? ¿Acaso no es esta la ley de Dios? Bueno, muchos van a querer decir eso para separar el Antiguo Testamento y para decir que la ley moral no está vigente. Pero entendemos que la ley de Dios está vigente. La ley moral es útil, tiene su propósito, es buena. Vamos por un momento al Salmo 19. Y siempre venimos a este Salmo, pero una vez más lo leemos y alimenta nuestra alma al correcto entendimiento. Dice el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El temor de Jehová es limpio. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La ley de Jehová es a la cual debemos mirar atentamente. Claro, no estamos excluyendo el resto de la palabra del Señor. Toda la palabra de Dios debe morar en nosotros en abundancia y debemos hacer de ella nuestra meditación, nuestra delicia. Pero cuando pensamos en la ley, entendemos también la importancia de por qué el Señor nos dio mandamientos. Es para nuestro beneficio. Nosotros podríamos meditar por un momento en la ley de Dios y en el carácter de Dios y encontraríamos esa correlación majestuosa. ¿Por qué el Señor dice no matarás? Porque Dios es el que da la vida. ¿Por qué dice el mandamiento no cometerás adulterio? Porque Dios es fiel. ¿Por qué dice no robarás? Porque Dios es el que da toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Por qué dice no dirás falso testimonio? Porque Dios es verdadero, es verdad, es el que cumple sus promesas. Entonces la ley de Dios tiene también su base en el carácter de Dios. Es la ley de Dios perfecta porque viene de un Dios perfecto. Y Dios no nos daría la ley si realmente no tuviese ningún beneficio para nuestra vida. Entendemos que por medio de la ley no somos justificados. No llegamos a la ley con la expectativa del joven rico que meditábamos hoy a la mañana de querer cumplirla en nuestras obras, porque sabemos que eso es imposible.
Pero llegamos a la ley entendiendo que somos justificados delante de Dios por la obra perfecta de Cristo, quien cumplió la ley en cada punto. Ni una jota ni una tilde se pasó sin que haya sido cumplida. Pero también vemos que en la ley del Señor hay bendición para nosotros, porque es un tutor que nos lleva a la dependencia de Cristo, porque nos muestra nuestra incapacidad, pero nos refrena del mal, porque nos instruye acerca del estándar de la santidad de Dios y porque podemos depender de la obra sobrenatural del Espíritu Santo para ponerla en práctica. Ciertamente la ley de Dios nos da libertad, es liberadora. En gran sentido podemos tomar esta frase y entenderla así. ¿Por qué podemos decir que en la ley de Dios es la ley de la libertad? Pongamos un ejemplo para entenderlo. Cuando el padre le dice al hijo, el hijo le pregunta si puede ir a jugar fútbol, ¿verdad? La mejenga. Y entonces le dice, ¿a qué hora vas a volver? A las 7. Está bien. Entonces ya hay una ley ahí, ¿verdad? Ya hay condiciones. No firman un contrato, ¿verdad? No, pero ya hay un... Entonces, el hijo se va a jugar fútbol y no va con el temor en su corazón de que a las 6:30 llegue el padre, ¿verdad? Con la faja para castigarlo porque a las 6:30 está jugando fútbol. ¿Por qué? Porque sabe que va a estar jugando hasta las 7. Y el padre está tranquilo de que su hijo no está en el bar, sino que está ¿dónde? Jugando fútbol. Cuando hay condiciones, cuando hay leyes, hay más tranquilidad, hay más confianza. De ese modo, el joven sabe que cuando llegan las 7 tiene que ir a su casa. Y si llega a las 7 no va a tener un regaño de su padre porque llegó tarde. Si el padre le pregunta dónde estaba, sabe dónde estaba. Entonces, ciertamente, lo que parece restrictivo es para el bien de los dos. Apliquemos ese ejemplo al matrimonio. En un matrimonio bíblico, un matrimonio cristiano, la esposa no está todos los días comiéndose las uñas diciendo, ¿cuándo me va a abandonar? ¿Cuándo me va a abandonar? En cualquier momento me abandona. ¿Por qué? Porque saben que hay un pacto de fidelidad y saben que su cónyuge entiende que la palabra de Dios dice, no cometerás adulterio. Entonces, en seguir la ley hay más libertad porque hay confianza. Pero el impío quiere torcer esto y decir, está casado y sigue los mandamientos del Señor. No tiene libertad para ir con quien quiere. No sabe lo que es la libertad. La libertad es en los mandamientos del Señor, porque es la ley del Señor la que nos da la tranquilidad y el gozo de saber que andamos como Dios dice que debemos andar y en ello hallamos bendición. Por eso debemos ser oidores atentos de la palabra, pero no tan solamente oidores, sino hacedores. Porque en los mandamientos del Señor y en la obediencia hay libertad y hay confianza. ¿Qué libertad puede tener aquel que va conduciendo y dice, esa línea, ¿para qué la pusieron ahí? A mí me gusta irme para aquel lado y para el otro lado. Y después experimenta el accidente. Las leyes del Señor son para nuestra bendición, para refrenarnos de nuestros impulsos pecaminosos, para mostrarnos de que solamente en Cristo podemos hallar la justicia y para que por medio de la obra del Espíritu Santo seamos santificados. Y eso es significativo en la vida del creyente porque se pone a prueba cuán importante es para nosotros hacer la voluntad de Dios. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios respecto a mi vida? Meditemos en los mandamientos del Señor.
y en ellos hallaremos clara dirección de cómo debemos vivir y conducirnos. Cuando andemos con Dios, cuando andamos con Dios, escuchando su voz, poniendo en práctica sus mandamientos, vamos entonces a ver su bendición en nuestra vida. Seremos entonces libres del gran peligro del autoengaño. Piensa en esta aplicación, hermanos. La palabra nos instruye para que seamos libres de autoengañarnos. ¿Cómo? Escuchando la palabra, pero decidiéndonos ponerla en práctica, y no debe quedar tan solo en una decisión, sino específicamente ponerla en práctica. Y eso está relacionado con la verdadera religión. Por eso dice el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, este es el autoengaño, la religión del tal es vana. Es decir, que alguien que se cree religioso y no tiene ningún problema de manifestarse verbalmente como religioso, pero no está poniendo la palabra por obra. Usted dice, no, pero qué raro eso. Eso puede pasarnos a nosotros. Mirad, que no sea que por alguna raíz de amargura alguno sea contaminado y haya un corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque cuando este autoengaño persiste, se llegan a negar los principios más básicos de la Escritura. Si no frenamos el autoengaño en las cosas pequeñas, podemos llegar a negar las verdades fundamentales del Evangelio. Esta religión verdadera, como dije una vez, no hablamos que la religión siempre es mala, ¿verdad? Porque la religión significa relación. Pero esta religión verdadera está claramente ligada en la Escritura a vida de buenas obras y de piedad. Por eso dice, la religión pura y sin mácula, esto es, pura y sin mancha. Esa religión consiste en hacer buenas obras. Santiago lo pone de una manera muy práctica y aplicada para ese momento, también para hoy, pero no es abarcativo en todo lo que implica buenas obras o piedad. Santiago dice, visitar a los huérfanos y a las viudas, y entendemos que en esa época huérfanos y viudas eran dentro de la sociedad las personas más vulneradas, porque los huérfanos ciertamente, a no ser que tuviesen el gesto de amor de gente bondadosa, ¿verdad?, que les proveyera de alimento o de cuidado, entonces no tenían mucha esperanza a menos que morir o terminar en la esclavitud. Y las viudas no tenían los medios que hoy en día pueden tener para subsistir. Cuando moría un hombre en un matrimonio, el hombre era el proveedor en el hogar y las viudas quedaban desamparadas. Si no tenían hijos, podemos leer eso en la Biblia, en la historia de Esther y Noemí, si no tenían hijos realmente era una desgracia. Pero entonces la iglesia del Señor se ocupaba de esas obras de necesidad y de misericordia. En el Nuevo Testamento hay instructivos acerca de viudas a las cuales la iglesia tenía el compromiso y la responsabilidad de proveer, pero no era tampoco cualquier viuda, eran aquellas que habían demostrado fidelidad al Señor, un servicio al Señor y dedicación. La iglesia, tenemos que hacer buenas obras, tenemos que ser sabios en las buenas obras que hacemos. Por eso recolectamos los alimentos, por eso los hermanos, las hermanas están ahí ahora, ¿verdad?, tratando de mejorar ese servicio, de que no falte ningún alimento en la alacena y proveerlo, pero pedimos al Señor sabiduría de cómo lo hacemos. Porque hay mucha gente que quiere recibir la dádiva, pero realmente no está buscando a Dios, solamente buscando bienes materiales, como gente que pide en la calle, ¿verdad?, y que tristemente lo utilizan para malos propósitos. En la Escritura hay un compromiso muy grande con los necesitados, pero también había condiciones y exigencias.
no era simplemente así dar. Entonces, aún eso es parte de esa verdadera religión. Las buenas obras ligadas a una caridad, una piedad, pero no irresponsable ni libertina, sino dedicada y consciente. Y en último lugar, hermanos, la característica final que vemos de esta verdadera religión, dice al final, y guardarse sin mancha del mundo. Vivimos en un mundo que está contaminado por el pecado. Cuando la palabra nos habla de mundo, en esta terminología nos hace pensar en aquello que es contrario a la verdad de Dios y cargado de maldad, de engaños, de pecado. Estamos en este mundo y nos dice la Escritura, no somos de este mundo. Pero el Señor no nos quitó de este mundo, sino que estamos aquí para ser luminares en el mundo, para dar a conocer de Cristo, para hablar a los que nos rodean con nuestra vida, con nuestro ejemplo, pero también con nuestras palabras, el mensaje del Evangelio. Y en medio de este mundo en el cual estamos rodeados de gente impía, gente malvada, muchas veces las sociedades que se van cada vez más en un grado de degradación, nosotros tenemos que procurar guardarnos sin mancha. Es como querer caminar en una mina de carbón vestido de un smoking blanco. Es difícil, porque usted va caminando en la calle y sabe que va a haber tentaciones, cómo se visten las mujeres. Entra a una tienda comercial y va a haber tentaciones de todo tipo. Algunos van a ser seducidos por los vicios, por las apuestas, por el alcohol, por la inmoralidad sexual, por la pornografía, por lo que entran en las publicidades. Todo quiere arrastrarnos a esa mugre, a esa contaminación, a esa suciedad. Y cuando usted decide andar de manera pura, empieza a caminar en contra de la corriente y entonces siente que es un raro en este mundo, es alguien extraño. La gente más bien se puede extrañar. ¿Pero usted por qué? ¿Qué le pasa? No habla como habla el mundo. No dice las palabras que el mundo dice. Procura ser ordenado en sus cosas, cumplir con sus deudas, reconocer delante de Dios y delante de las personas cómo es la manera de actuar. Y habrá muchas cosas que la gente del mundo hace. Pero sin embargo, nosotros no podemos tener una limpia conciencia de actuar así. Vamos a querer ordenar nuestra vida, vamos a querer librarnos de cualquier engaño. Y muchas veces podemos ser seducidos, podemos ser engañados, podemos ser manchados. Pero debemos tener bien en claro esto. La religión verdadera y piadosa es guardarnos de la mancha. Si usted está vestido para venir a la iglesia y tiene que subirse al carro y está lloviendo y el carro está afuera, usted hace un gran esfuerzo para no meter el zapato en ningún charco, ¿verdad? Para no mojarse mucho, para abrir bien la sombrilla. Pensemos cuáles deben ser nuestros esfuerzos para cuidarnos del mundo que nos quiere manchar. ¿Cómo podemos esforzarnos? ¿Cómo podemos trabajar? Sí, básicamente en lo que acabamos de meditar, en recibir la palabra, en ponerla por práctica. Podemos añadir la importancia de la oración, de pedirle sabiduría al Señor, de congregarnos, de estimularnos al amor, a las buenas obras, de los medios de gracia, de perseverar en el partimiento del pan, en las ordenanzas del Señor. Debe ser este nuestro compromiso, porque queremos ofrecer al Dios nuestro culto racional, no amoldarnos como la gelatina, sino renovar nuestro entendimiento, disponernos para que Dios obre en nosotros con su palabra y podamos estar fortalecidos con las armas espirituales para pelear una guerra que es espiritual, hermanos. Si es por nuestros enemigos espirituales, van a buscar todos los medios para hacernos caer, para que nos ensuciemos, para que tropecemos. Es una guerra.
Hay que luchar espiritualmente, no zapateando, revolcándose como algunas iglesias hacen, sino en oración, en obediencia, en dependencia del Señor. Quiere el Señor socorrernos para tomar esta su palabra y ponerla por obra. Oremos. Gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra. Danos el socorro, el auxilio de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Podamos, Señor, ver el fruto de tu obra en nuestras vidas, santificándonos. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús.